¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. José Gregorio, ¿es posible ponernos de acuerdo sobre una visión compartida de país y de sociedad? Pero ¿y por qué no habríamos de ponernos de acuerdo? ¿Qué es chavismo? Chavismo es una, llámalo ideología porque no quiero pisarle callos a nadie. Una propuesta. Una propuesta de un señor visión de país. que tenía una visión de país y que mucha gente creyó en esa esperanza, se sintió identificada y aún lo sigue siendo. Porque es que además todavía el gobierno vive de ese capital. El capital vive del chavismo, no vive del madurismo. ¿Algún significado tendrá para la gente? Pero tiene que tenerlo y yo respeto a quien cree en Chávez, yo lo respeto. Porque por el hecho que yo no creo en Chávez, yo hice todo lo posible para que Chávez no fuera presidente. Dejé el pellejo en la calle para que Chávez no fuera presidente. Pero eso no quiere decir que yo tengo que ser enemigo de quien piensa como Chávez y que creyó en Chávez. ¿Qué gestos deberían darse? Para sentarse en una mesa de diálogo, primero hay que reconocerse. Tiene que derribar desconfianzas. Hay que reconocerse y confiar en que el otro... Derribar desconfianzas. En que puedo llegar a un acuerdo. Pero tiene que haber gestos para generar esa confianza. Tiene que haber ¿Cuál crees tú que serían los gestos fundamentales que en este mismo momento debería cada una de las partes y yo creo que manifestar? Por parte del gobierno, yo creo que tiene que entender que no puede seguir secuestrando y no puede seguir haciendo de las instituciones públicas unos ministerios a su cargo. No puede ser que los órganos previstos en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estén al servicio del Poder Ejecutivo. Y yo creo que nosotros tenemos que sentarnos por parte de la oposición a ver cómo logramos. Había una figura que ¿Pero qué gestos en concreto? Por ejemplo, del lado de la oposición, que tú eres un representante de la oposición. ¿Qué gestos faltan en la oposición para que el chavismo sienta confianza y no se sienta amenazado? Bueno, es que nosotros no podemos llegar al gobierno, Oscar, y una de las cosas, yo aspiro que nosotros lleguemos al gobierno, porque esto es insoportable. Un modelo de gobierno como este, un modelo económico como este, es insoportable. Y nosotros somos una alternativa de gobierno. Pero nosotros no podemos llegar al gobierno con la retaliación. Yo no estaría jugando en esa. A la confrontación y a la venganza y a la persecución. En tu opinión, al chavismo habría que respetarle sus espacios. Es que tienes que respetar a quien piensa distinto a ti. Una cosa es respetar y otra cosa es impunidad. Porque tú por ser chavista, eso no es un delito ser chavista, y ser de oposición tampoco es un delito. Y hay sectores de ambas partes que creen que ser de un sector o ser del otro es un delito. Y eso no es verdad. No es verdad que quien piense distinto a mí es un delincuente. Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Entonces, ¿por qué yo no puedo dejar que tú pienses distinto? ¿Por qué yo nunca pude estar con el presidente Chávez? Porque es que ellos creían que pensar distinto era un delito y pensar distinto era su enemigo. Y quien piensa distinto, como te lo dije en el primer segmento, no es mi enemigo quien piensa distinto a mí. Entonces, no puede ser que nosotros llegáramos al gobierno, Dios mediante, y ojalá que sea muy pronto, con la bandera de la venganza, con la bandera de la retaliación, a cobrar facturas de pasado. No puedes cobrar facturas de pasado, tú puedes establecer responsabilidades, pero tú no puedes cobrar afectos porque hayan pensado distinto. Un gesto de la oposición no sería abandonar la opción del referendo revocatorio y medirse en elecciones regionales, municipales y luego las presidenciales. Entonces me tocas un tema un gesto. Me tocas un tema muy interesante. Y si quieres porque un revocatorio en este momento quizás sea peor el remedio que la enfermedad, porque generaría... Ya tribunales municipales, tribunales estadales que no tenían la competencia, por cierto, ya pensaron por lo que tú me estás planteando. No, es que tú no puedes deponer. Pero ¿y por qué no el referéndum revocatorio? Este es un gobierno, Oscar, que se ufana de haber hecho 19 elecciones. ¿Y por qué ha costado tanto la 20? No añade eso mayor inestabilidad. Pues eso le puede tocar a la oposición si llegase a ser gobierno. Pero es que esa figura la pusieron ellos. Yo no estuve de acuerdo. Vamos a otro tema. ¿Tú no estás de acuerdo? No, yo no estaba de acuerdo con esta constitución. Hice todo lo posible para que no sea aprobada. ¿No estabas de acuerdo con el revocatorio? No, yo sí estaba de acuerdo con el revocatorio, porque es una figura constitucional y está ahí. Y tenía que haberse cumplido. Y debimos haber ido porque era una figura que estaba planteada allí. Y así como las elecciones de gobernadores tenían que ser este año y debieron haber sido este año porque son constitucionales. Yo lo que no quiero es que me violen la Constitución y que yo no quiero que me digan es que
dentro de la Constitución toda, fuera de la Constitución nada. ¿Y cómo si las elecciones de gobernadores estaban en la Constitución no la hiciste? ¿Y cómo si el referéndum revocatorio estaba no las decisiones de los tribunales? Son decisiones que alguna vez tienen alguna lógica pero jurídica. Muy bien, hay que respetar las decisiones de los tribunales siempre y cuando sean competentes por la materia y por el territorio. Y un tribunal penal no es competente ni por el territorio ni por la materia en materia electoral. Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Oye, el gusto ha sido mucho y de verdad que es un placer. Y ahora las conclusiones. La paz y la reconciliación pasan por el diálogo y el perdón, pero no hay paz sin justicia, sin inclusión social y sin participación. La paz tampoco significa abandonar las posiciones ideológicas y políticas. Por el contrario, la paz forma parte de los nuevos relatos hegemónicos. Es uno de los símbolos de esta crisis. Tanto el chavismo como la oposición tienen hoy la oportunidad de incluir la paz en la lista de sus banderas y de sus narrativas para ganar el respaldo de las mayorías. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede?